Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy en una migajita de pan vamos a estudiar Jesús sana a un ciego de nacimiento. Eso lo vamos a ver en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7. Primeramente vamos a leer la palabra que dice así: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hasta ahí vamos a estudiar. Estamos tan acostumbrados a mirar que pocos pensamos en el don maravilloso de la vista. Es una inmensa bendición el tener la vista, lo cual no solamente nos cercioreamos de todo lo que nos rodea, sino que nos deleitamos al contemplar todo lo que creó nuestro Padre Celestial. Cuán felices debemos sentirnos los que disfrutamos del sentido de la visión. Debemos de estar agradecidos con Dios por el maravilloso don de la vista. ¿Cuántos hay que no han conocido la luz porque nacieron ciegos? Son limitados por no poder ver. Y muchos se han avanzado en los esfuerzos por ayudar a los que padecen de la visión. Pero nada se puede hacer por los que son ciegos de nacimiento. Los evangelios nos relatan algunos casos de personas ciegas que fueron milagrosamente curadas por nuestro Señor Jesús. El cuadro de los ciegos es algo que se observa en casi todas las ciudades. En Palestina y durante el ministerio público de nuestro Señor Jesús, eran muchos los que padecían de este mal. La bondadosa persona de nuestro Señor Jesús llevó la bendición de la vista a muchos de aquellos que no la tenían. El mismo Jesús fue consciente de que su vida mesiánica incluía dar vista a los ciegos. Así lo dio a entender en la aplicación que hizo en la profecía de Isaías en la sinagoga de Israel, que sale en Lucas capítulo 4, versículo 18, que dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Uno de los casos notables realizados por Jesús es el del ciego de nacimiento que relata en el Evangelio de Juan capítulo 9. Este era un sábado después de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús y sus discípulos pasaban cerca del templo de Jerusalén. Probablemente sentado junto a una de las puertas de aquel edificio estaba un pobre hombre, ciego de nacimiento, implorando limosna de los que entraban a adorar. La presencia de aquel ciego ofreció a los discípulos la oportunidad de preguntarle a Jesús la causa de esa enfermedad, en donde expresaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es donde Jesús les contesta: no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso sale en Juan capítulo 9, versículos del 2 al 3. El interés de ellos consistía únicamente en conocer la explicación de ese problema. El concepto popular judaico era que toda enfermedad debía atribuirse a alguien pecador. Eso mismo pensaron los amigos de Job en el relato de su historia que sale en el libro de Job. Nuestro Señor Jesús, su enseñanza siempre fue práctica.
cumplir con la palabra de Dios, en donde expresa: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Sale en Juan capítulo 9, versículo 4. El interés de Jesús fue siempre hacer todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Esa era su responsabilidad, hacer la obra de Dios. Él no podía permanecer indiferente ante la situación angustiosa de un hombre ciego. Entonces Jesús procedió a realizar uno de sus tantos milagros, en donde escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Sale en Juan capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Por qué la saliva en los ojos? Esta era una tradición judía, y como todas las tradiciones están escritas en un libro judío muy antiguo llamado el Talmud. Y según el Talmud, la saliva era la prueba legal de la autoridad de la primogenitura. La saliva del primogénito tenía cualidades curativas. Cuando el patriarca tenía varias esposas, cuando había duda de cuál era el primogénito del patriarca, tomaban toda la saliva de los primogénitos, y la saliva que resultaba curativa era el elegido. Ellos pensaban que esa era una señal del poder de Dios, de modo que el que tenía la saliva curativa era el primogénito, y a ese se le entregaba la herencia. Sin duda, Jesús podía sanarlo sin hacer lo que hizo, pero él quería demostrar a los judíos esa tradición que estaba en el Talmud, demostrarle que él era el primogénito de Dios, y al sanar con su saliva les demostraba que él tenía el poder de Dios. Y Dios le entregó la herencia, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2, que dice la palabra: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Esa fue la herencia de Dios, entregarle a su Hijo todo, toda la herencia. Podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 10, que dice la palabra: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El mismo Jesús lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, que dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como les había dicho antes, esa es la herencia que el Padre le dio al Hijo. Le dio todo. O sea que todo le pertenece al Hijo. Sale en 1 Corintios capítulo 10, versículo 26, que dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo le pertenece a nuestro Señor Jesús. Como primogénito del Padre, el Señor le dio toda la herencia, le heredó todo lo que existe. Eso quería demostrar Jesús a los escribas y fariseos y a todos los judíos al hacer ese acto de su saliva. El Señor Jesús hizo otros actos sanando con saliva. Por ejemplo, sanó a otro ciego escupiéndole en sus ojos. Eso sale en Marcos capítulo 8, versículo 23. Otro de los milagros que utilizó la saliva es el del sordo mudo, donde toca la lengua del sordo mudo con su saliva. Sale en Marcos capítulo 7, versículo 33 al 34. Con todos esos milagros, Jesús le demostró a los escribas y fariseos que tenía el poder de Dios, pero ellos seguían ciegos, no creían en Jesús y sus milagros. Más bien lo odiaban y querían matarlo. Pero el ciego le creyó a Jesús. Jesús le despertó la fe al ciego. El ciego conocía esa costumbre, y al sentir el toque con los dedos de Jesús llenos de lodo, es donde se despertó la fe en su corazón y lo impulsó a una obediencia cuando Jesús le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Sale en Juan capítulo 9, versículo 7. La fe del ciego tenía que ser demostrada en su obediencia. Las palabras y los mandamientos de Jesús no son para discutirse,
o para dudarse, sino para ser obedecidos. Solamente cuando actuemos así, disfrutaremos de la bendición de su amor. Una fe verdadera nunca se queda escondida, siempre se manifiesta en la obediencia. El hombre ciego hizo lo que Jesús le había mandado, fue y se lavó, y el resultado sorprendente fue que volvió viendo. ¡Qué experiencia incomparable! Por primera vez en su vida, el hombre que nació ciego pudo ver la luz del día. Ahí mismo, mientras se inclinaba para lavarse, lo primero que vio fue su propio rostro. Qué súper emocionante debió haber sido esa experiencia. Esta experiencia del ciego se compara como cuando nosotros éramos ciegos espirituales. Vino nuestro Señor Jesús y nos quitó la ceguera, con su poder abriendo nuestros ojos espirituales. Vivir en el error es ser ciego espiritual. Creer la verdad es recibir la vista. Aún el más pecador puede tener tan preciosa experiencia. La salvación no es una idea, es un hecho, una realidad. ¿Somos salvos o no somos salvos? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da seguridad plena a todo lo que hemos creído en Él. Si Cristo ya nos redimió con su sangre, tenemos que sentirlo y saberlo. De otra manera viviríamos en incertidumbre. Pablo afirmó diciendo, porque yo sé a quién he asido y en quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mis depósitos para aquel día. Depósito significa bienes o cosas de valor que se ponen bajo la custodia de una persona. O sea que Pablo tenía la plena confianza en Jesús, de que todas sus promesas o dádivas o regalos están bien guardadas en Jesús. No debemos perder esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar bien claros de que el Señor Jesús cumplirá con todo lo que prometió. Si una religión pretende ser la verdadera, debe ofrecer seguridad a sus creyentes. Porque ¿de qué sirve practicar todo lo que exige una congregación si después de todo se vive en la mayor inseguridad con respecto a la salvación y a la vida eterna? En Jesús están depositadas todas nuestras promesas. Él es el único que ofrece salvación y vida eterna. Por esta razón no es una religión, sino un poder de Dios. El poder de resucitar a todo el que cree que Jesús vino, murió y resucitó para salvarlo de una muerte eterna causada por el pecado. En el ciego se produjo un cambio, igual en nosotros, los creyentes en Jesús. Antes éramos una cosa, pero ahora somos otra. No podemos permitir seguir en la misma vida de pecado, de rebeldía, de incredulidad y aún así llamarnos hijos de Dios. No es posible continuar creyendo y practicando el pecado o error y pensar que ya somos salvos. Es como si el hombre ciego, después de haberse lavado, hubiera seguido ciego. Cualquier persona que recibe en su corazón al Señor Jesucristo es necesario que experimente un cambio. No puede ser la misma, no continuar en su ceguera espiritual. Esto trata en cambiar por el poder de Dios, en dejar las tinieblas, por aceptar la luz de Jesucristo, en pasar de muerte a vida. Es importante que el que haya sido sanado de una ceguera espiritual sepa que Jesucristo ya le limpió sus pecados con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Asimismo, al igual que la curación de este hombre, la salvación es un milagro. De pasar a ser ciego en nuestros pecados, esclavos de este pecado, a llegar a ser hijo de Dios. Es un milagro que solo la gracia divina puede realizar. Por sí mismo, ninguna persona puede obtener la visión espiritual. Solamente con la intervención del Espíritu Santo puede suceder, para que éste nos abra del alma, nos abra los ojos del alma y podamos contemplar las maravillas del amor y de la buena voluntad de Dios. Esto es una vivida ilustración de los que Jesús
de lo que Jesús hace en nuestros corazones. Él no quita las tinieblas del pecado y del error y nos da la luz de la vida eterna y de la verdad. A nosotros nos queda seguir los pasos de Jesús, hacer la voluntad del Padre. El milagro de la curación del cojo nos hace pensar que todos hemos sido ciegos espirituales. Algunos siguen ciegos creyendo que no cometen pecado. A estos les pasa como a los fariseos, que sale en el relato de Juan, capítulo 9, versículo 40, que dice la palabra. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, pecado, permanecéis en pecado. A los escribas y fariseos Jesús le acusó de ser ciego, pues aun cuando tenían las sagradas escrituras no le entendían correctamente. Los fariseos eran orgullosos, ellos se decían que miraban, o sea que no pecaban, y por esta razón Jesús les dijo: mas ahora decir que ven, vuestros pecados permanecen en vosotros. El que no mira su pecado es ciego espiritual. Ellos permanecieron en pecado porque eran ciegos. Al pecado no lo querían ver. A veces somos ciegos espirituales porque nosotros mismos no podemos ver el pecado. Entonces seamos humildes y hagamos lo que hizo el salmista en el Salmo 19, capítulo 12, que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, pidiéndole a Dios que lo librara de sus errores. Aquí el salmista le pide a Dios que le muestre sus pecados, porque nosotros mismos nos calificamos como buenos. Dios mira lo que nosotros no podemos ver. Eso hace el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado. El Espíritu Santo nos manifiesta nuestros pecados ocultos, de modo que nosotros también podamos ver aquello que solo el Espíritu Santo puede ver. Dios nos ama tanto que a pesar de saber que somos pecadores, Él nos enseña el camino. Sale en el Salmo 25, versículo 8, que dice la palabra: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseña a los pecadores el camino. Solo Dios es bueno y recto, porque Él posee todo conocimiento. Nadie puede importar conocimiento a Dios, porque sus conocimientos son perfectos. Solo Dios tiene el conocimiento perfecto sobre la gente culpable e inocente. Seamos humildes y pidámosle al Espíritu Santo que nos quite toda ceguera espiritual y miremos esos pecados que nos son ocultos. Si no lo hacemos, vamos a seguir ciegos como los fariseos, que ellos decían que miraban y eran ciegos en sus pecados. Pidámosle a Jesús que nos enseñe el camino que debemos seguir, quitándonos toda ceguera espiritual, porque a veces tenemos años de estar en los caminos del Señor y seguimos en los mismos, ciegos espirituales, creyéndonos santos, como los escribas y fariseos, que eran ciegos en sus pecados. No podemos permitirnos seguir en lo mismo. Jesús nos está mandando a diario que nos lavemos en su sangre que limpia de pecado. Pero si seguimos en lo mismo, será como el ciego que se lava en el estanque y regresa ciego. Si seguimos en el error, estaremos como los fariseos creyendo que miramos cuando en verdad estamos ciegos en nuestros pecados. Todos los días el Señor nos limpia de pecado con su sangre y nos manda que lo hagamos diario, que le pidamos perdón para que seamos limpios de pecado. Pero si nosotros vamos, nos limpiamos, no reconocemos nuestros pecados, no buscamos cómo cambiar, somos como un ciego que va a lavarse con la sangre de Jesús sus pecados y regresa ciego, porque se cree que no tiene pecado. Cree que mira, pero no está mirando, está ciego en sus pecados. Nuestra obligación es hacer la voluntad de Dios, hacer todo lo que nuestro Señor Jesús hizo. Esta es la enseñanza que les quise brindar hoy. Espero les guste y les sirva de edificación. Dios bendiga todo lo que tengan, su familia, toda su casa, todo lo que toque en sus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén.